El autor del libro a los Hebreos, vamos a leer en el capítulo 10, el versículo 32 en adelante. Pero primero quiero llevarle un poco a la parte histórica allí en Habacuc 2:3, para que usted lo anote nomás y tome nota. Allí la Biblia en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento menores en cuanto a lo corto de su escritura, de su libro. Y dice así: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir estas cosas? ¿Qué estaba diciendo el profeta? Estaban esperando al Mesías de Israel en aquel entonces, más o menos unos 700 y algo de tiempo antes de Jesucristo, tiene de antigüedad esta escritura. Y dice la palabra de Dios a través de su profeta al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo elegido desde el principio. Por eso no la van a poder destruir jamás a Jerusalén. Siempre va a estar Jerusalén, siempre va a estar Israel ahí. Dice la palabra de Dios para que este mensaje le llegue al pueblo, que el Mesías va a venir. En aquel momento ya estaban esperando al Mesías, que iba a venir a reinar. Y ahora el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10:32, toma también parte de la escritura del Antiguo Testamento y nos recuerda algo. Es muy interesante leer todo el libro a los Hebreos, que es escrito a los judíos. Esto ya es después que vino Cristo, ya fue en los siglos siguientes de Jesucristo que fue escrito el libro. Y había una gran cantidad de creyentes judíos que se convirtieron al cristianismo, que aceptaron a Jesucristo. Y entonces había también personas que eran gentiles. Gentiles son los que no pertenecen a la raza judía. Nosotros somos gentiles para los judíos. Y entonces Dios, en su grande amor y misericordia, a través de Jesucristo, reunió a todas las razas del mundo. No solamente a Israel, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir? Que los suyos le hicieron la vida imposible a Jesús cuando vino. Criticaron todo, su manera de vivir, su manera de nacer primero, ¿no? Su manera de vivir, su manera de actuar, porque dice que no estaba conforme a lo que decían las escrituras que ellos sostenían y la ley de Moisés que ellos practicaban. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y nació de una virgen por milagro, porque estaba escrito y establecido así desde la antigüedad, ¿no? Entonces se cumple la escritura, viene Jesús. Bueno, todos conocemos todo el pasaje, conocemos la historia de Jesucristo y amamos a Jesucristo. ¿Y por qué creemos en Jesucristo? Porque el único que murió en la cruz del Calvario fue Jesús, quien dio su vida. Nació en forma milagrosa, vivió en forma milagrosa, murió en forma milagrosa, resucitó en forma milagrosa y sigue actuando aún hoy porque Jesucristo vive. Después de haber resucitado, estuvo más de 40 días con sus discípulos, con la congregación que había en aquel entonces, y participaba y comía con ellos después de haber resucitado. Y fue y ascendió a los cielos, ¿no? Y fueron testigos más de 500 hermanos que estaban en ese momento, después de estar 40 días con ellos, ascendieron a los cielos y fueron testigos. Por eso ellos predicaron el Evangelio, por eso ellos creyeron que Jesucristo es el Señor, y ellos siguieron predicando el Evangelio y aún podían aguantar las torturas y la misma muerte que le aplicaban los contrarios, diciendo que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo no había resucitado. Pero dígame, cualquiera
Y nadie va a entregar su vida porque sí por una mentira. Ellos sabían perfectamente en quién habían creído, a quién habían visto resucitado, con quién habían comido después de haber resucitado y con quienes estuvo y presenciaron milagros que ningún hombre puede hacer, sino solamente si Dios está con él, puede hacer esos milagros. Y así fueron perseguidos. Y entonces el escritor está diciendo en Hebreos 10:32, le habla en vez del presente y del futuro de las cosas pasadas, y no a mucho tiempo, un pasado reciente, cuando se escribe el libro a los hebreos, y dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de lo que estaba en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Qué quiere decir Pablo o el autor que haya escrito? Yo me inclino por Pablo, pero hay varios autores allí, ¿no?, en el libro. Él está diciendo, porque había un poco de frialdad en la iglesia, en el conjunto de creyentes que se habían entregado a Jesús, que creyeron en Jesús, y ya no era como los primeros tiempos cuando ellos creyeron en Jesucristo. Comenzaron a declinar en su fe, a enfriarse. Por eso, allí en el capítulo 10, 25, ya comenzaron ellos a dejar de asistir a la iglesia, ¿no? Y dice, el que escribió el libro dice, les exhorta, los anima, diciéndoles estas palabras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjese, si en este tiempo ellos esperaban ya que el Señor venga a buscar a su iglesia y dice que el tiempo estaba cerca, ¿cuánto más ahora en este tiempo que Jesucristo ya está a las puertas? Porque todas las señales previas a la venida de Jesucristo a la tierra ya están cumplidas. Faltan muy poquitas cosas. El Señor viene pronto. Pero vemos cómo se va desencadenando en el mundo cada vez más y más problemas. Cada día es un problema. Hay motines por un lado, por otro lado en las naciones, se amontonan, están haciendo reclamos para allá, para acá. En todas las cosas están mal. En todas las cosas del mundo, cada nación no encuentra su rumbo. Y nosotros no quedamos de lado tampoco. Estamos allí peleando con un montón de cosas, pensando en mejorar la situación, algunos con buenas obras, con buenas intenciones. Pero nosotros tenemos que saber algo. Sabemos que el tiempo está cerca, el Señor viene, las cosas ya no dan para más. Porque nadie en el mundo es capaz de levantar al mundo en esta época, en este tiempo, ni tampoco lo será más adelante. Vendrá un gran gobernador mundial. ¿Vio que por ahí suena el nuevo orden mundial? Sí, va a venir, va a llegar, ya está llegando, ya está, ¿no? Hoy en la iglesia de Ramos se habló sobre el tema del anticristo. El Señor viene pronto. ¿Quién es el anticristo? Una vez que sea levantada la iglesia de la tierra, va a venir un hombre que se levante contra Cristo. Va a tener un poder sobrenatural tremendo, y muchos se van a confundir y van a creer que es Dios encarnado, Jesucristo encarnado, pero no, es todo lo contrario. Es un hombre para hacer sufrir al mundo, para subyugar al mundo en todas las áreas, ¿no? Eso lo vamos a ver en otra oportunidad, aunque ya lo vimos en el discipulado.
Pero acá el escritor le está diciendo a aquellos hermanos que estaban un poco abatidos, golpeados, ¿no? Diciendo, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué tenemos que ser perseguidos? ¿Por qué nos persiguen si hablamos del Evangelio? Porque lo metían preso. Al que hablaba de Jesucristo, nombraba de Jesucristo, lo metían preso, cosa que también hoy comienza a suceder en muchas partes del mundo. Entonces, en muchas partes del mundo se están tratando diversas leyes, en fin, para no molestar a los demás. Pero es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nombra lo que es pecado, pecado, y lo que es algo que ofende a Dios, yo no le puedo cambiar el rótulo, ni puedo predicar lo contrario, sino tengo que decir lo que dice la palabra de Dios, porque honramos y obedecemos a Dios y no a hombres. Cuidado, aquí tenemos que tener nosotros siempre esa confianza en el Señor. Mientras no se metan y no toquen lo que es la palabra de Dios, en lo que nosotros creemos, no puede venir ninguna ley de afuera, ninguna ideología rara contraria a lo que yo creo. ¿Por qué? Porque también tenemos los mismos derechos que el otro que quiere incluir o meter sus ideologías. Y que nosotros no metemos ninguna ideología, es la doctrina, lo que predicó Jesucristo, y hablamos de Jesucristo y lo que dice su Escritura. La palabra de Dios dice, si Dios lo dice es palabra santa. El que quiere creer lo cree y el que no, bueno. Pero nosotros creemos y seguimos afirmando lo que dice la palabra de Dios. El que no quiere creer, bueno, no crea. No lo vamos a agarrar del pescuezo para que venga el Evangelio. No, solamente cada uno de nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios y amamos a Jesucristo por un motivo. No estamos aquí porque no tenemos nada que hacer. Estamos aquí porque venimos a adorar a Dios, porque algo pasó en nuestra vida, porque algo cambió en nuestra vida. Entonces le está diciendo aquí el escritor y dice que traigan a la memoria los días pasados, hace poquito tiempo cuando se escribió esta palabra, y dice que fueron creyentes, iluminados por Dios, pero sufrieron, ¿qué? Vituperios, tribulaciones, y fueron hechos un espectáculo. Y claro, allí en el Coliseo Romano y otras tantas partes donde lo mataban, lo sacrificaban a cada uno porque era cristiano, lo perseguían a los cristianos. Allí en su momento, en el año 64, allí se estableció que los cristianos habían encendido a Roma, prendido fuego en el gran incendio de Roma, entonces lo comenzaron a meter preso a todos y a matar a los cristianos, perseguir, pero no eran mentiras. Los cristianos nunca van a hacer una cosa con maldad de este tipo, de esta forma, pero buscaban cualquier cosa para liquidarlo, cosa que hoy en día también, ¿no? Así que debemos tener cuidado. Hay muchos países donde persiguen a los cristianos, que lo meten preso por predicar el Evangelio, lo torturan por predicar el Evangelio. Hay algunas naciones que tienen encerrado hace años cristianos porque son cristianos y predicaron el Evangelio y los pusieron presos porque está prohibido. Pero uno puede decir, pero la ley del país, cuidado. Una cosa es cuando se mete en contra de las leyes de Dios, cuidado. Dice la palabra de Dios, después en el versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué quiere decir estas cosas que dice la palabra de Dios? Y nosotros si queremos entender esto podemos ir del versículo 32 en adelante a hacer un repaso rápido. Dice la palabra de Dios, cada uno de nosotros hemos recibido a Jesucristo, cada uno de nosotros tenemos la salvación, cada uno de nosotros hemos pasado en la vida cristiana momentos muy lindos en la vida cristiana, momentos espectaculares, pero yo creo que cada uno de nosotros entendemos y sabemos que es el Evangelio. El Evangelio no nos exige lo imposible, pero si cada uno de nosotros fuésemos siempre honrados, amables, valientes y fieles, la vida se transformaría en cada uno de nosotros. Pero lo que está diciendo el escritor es que para mantener una vida fiel al Señor, tenemos que conocer varias cosas.
que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, que derramó su sangre en la cruz del Calvario y que nosotros hemos sido salvos porque Jesucristo murió en la cruz por el pecado de todo el mundo. No cualquiera debía morir en la cruz, solamente tenía que venir alguien, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la familia de Dios, solamente una intervención divina de esa altura, de ese linaje, tendría que venir al mundo para que el mundo sea salvo por él. Y vino Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo somos salvos? ¿Acaso hay algún autor de alguna religión que murió, se sacrificó, fue muerto por los pecados del mundo, resucitó después de haber sido muerto? Por ahí está su monumento, su mausoleo, y por ahí están los restos de quienes fundó una religión, pero la tumba de Jesucristo está vacía porque Él vive. ¿Usted lo cree que Él vive? Tenemos esa afirmación en cada uno de nosotros. Lo que necesitamos es mantener nuestra esperanza siempre delante de nosotros. Y podemos ver en un atleta puede hacer el gran esfuerzo a lo que es sometido porque la meta lo espera. Debemos tener en cuenta, ¿no?, la disciplina que lleva a cabo en el entrenamiento. ¿Por qué se somete a esa disciplina? Porque tiene esperanza en lo que se propuso. Pero si no tiene esperanza, no tiene metas, la vida será nada más que en hacer día tras día las cosas rutinarias a las que está acostumbrado a hacer, dejándose llevar por la corriente del mundo. Pero si tenemos viva nuestra fe en esperanza que vamos a recibir la corona de la vida eterna, siempre vamos a dar lo máximo que podemos dar. Está hablando de los creyentes. Está hablando de aquellos que un día hemos aceptado a Jesús y podemos estar pasando por un momento difícil, podemos estar pasando por luchas, por persecuciones. Y muchas veces nos podemos preguntar, ¿y ahora por qué? Si yo recibí a Jesús, ¿por qué tengo que pasar por estos problemas? Tenemos que pasar porque es el camino que nos toca vivir y que somos ciudadanos del cielo, no somos ciudadanos de una nación del mundo, aunque hemos nacido en esta nación, otro en otra nación, pero nuestra ciudadanía desde que aceptamos a Jesucristo está en los cielos. Por eso tenemos que tener esperanza en nuestra vida de creyente. Tenemos que saber que las cosas temporales que vivimos en esta tierra son solamente eso, temporales, pero hay una vida eterna que está en juego en esta vida temporal. Si yo persevero, si yo sigo a la meta, si yo prosigo la esperanza que tenemos como creyentes, como cristianos, que un día vamos a reinar con Jesucristo, debo continuar, no debo volver atrás, debo congregarme, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice. Y el punto 2, necesitamos perseverar. Es verdad, la constancia es una de las virtudes menos simpáticas que nos toca vivir, ¿o no? La gran mayoría comienza bien y casi todos podemos tener buenos resultados. A todos se nos concede a veces tener nuestros mejores momentos, correr sin agotarnos, pero la mejor cualidad es saber mantener la marcha sin desmayar. ¿Cómo se logra? Perseverando. Usted no ve muchas veces que dice, voy a comenzar la dieta. ¿Cuándo comenzó? El lunes. Digamos, pasado el fin de semana, llega el lunes. Y el lunes comenzamos y vemos, viste, alguna cosa tan rica. Comenzó el martes. Voy a comenzar la dieta. Y no, comenzó y después a mitad de camino dejó la dieta. ¿Qué pasó? Dejó la dieta. Voy a comenzar el gimnasio, voy a ir y comienza, ¿no?, por ahí a hacer unos ejercicios bárbaros para allá, para acá. Y después todos los días hay que hacerlo, sí, todos los días, 2 días por semana, bueno, está bien. Y 2 días y después, bueno, comienza y uno no. ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no persevera? Porque no es constante. Pero si nosotros somos constantes, lo vamos a hacer. Es igual que un boxeador, tiene que prepararse
para la gran pelea, ¿o no? Y si no se preparó, y si vive la vida como dale, que va, llega el sábado y domingo y sale de parranda por allá y no se entrena como tiene que entrenarse, no hace la dieta que debe hacer, ¿no? Llega el día de la pelea, ¿qué? En la primera de cambio le pegan ahí un gancho y ¡pum! Quedó ahí. Y le cuentan los 10 y los 15 también. Y no se levanta. Pero quiero decir que hay que tener perseverancia para todas las cosas. Y en el Evangelio no escapa esto. En el Evangelio tenemos que ser perseverantes. Por eso leí que no es nada imposible para una persona ser fiel al Señor, honrar a Dios, buscar los valores que tanto se han perdido, ¿o no? ¿No se perdieron los valores? ¡Ay, cada cambio es tremendo! ¿No? Uno hace comparación a aquellos que ya estamos llegando ya casi a los 80, ¿no? Comenzamos a mirar y vemos, mirá, recordamos que yo a mis padres les decía, usted papá, usted mamá. Y ellos me decían, usted Carlito, usted hijo, usted nos trataban de usted y entre ellos se trataban de usted. Ahora se ha perdido eso, ¿no? No digo que diga usted papá, usted mamá, pero se ha perdido un montón de cosas, ¿no? Que fueron valores que nos marcaron en una oportunidad en nuestra vida, aún de niños, de adolescentes, de jóvenes. Era otra cosa, era otro mundo diferente, con costumbres diferentes, con valores diferentes a los actuales. Han cambiado muchas cosas. ¿Y qué pasó? Los cambios. Y bueno, pero tenemos que actualizarnos al cambio. Cuidado, hay muchos cambios y muchas cosas, como decía un pastor anciano que tenía, cosas y cositas. Hay cosas que sí tenemos que actualizarnos. No digo que no. Sí, pero cuidado los valores. Los valores son permanentes y figuran que deben estar en el tiempo. Y eso que son, que trascienden las épocas y siempre permanecen, son los valores que Dios estableció para el hombre y para la mujer. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y nos dice todas estas cosas. Entonces necesitamos perseverar en el camino del Señor. Y por último, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Necesitamos tener presente el final. Como aquel que se prepara, ¿no? Como dije recién del boxeador, está esperando el día de la pelea y ya está soñando, ¿no? Que se va a colocar el cinturón de campeón, en fin, o lo que sea, y ya está esperando o el gran partido si un jugador de fútbol o lo que va a ser ese momento tan lindo, ¿no? Y tiene que prepararse para llegar a tal cosa. Y el hombre y la mujer de Dios tiene que perseverarse, perseverar en las cosas de Dios, aunque los días son malos, aunque no vea por ahí una respuesta inmediata, ¿no? Que esté clamando a Dios y parece que Dios está sobre una nube tocando el arpa, que lo lleva el viento de un lado para otro, un viejo medio sordo o algo, no. No. Dios vive. Y cuando nosotros conocemos a Jesús y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor y Salvador, es nuestro amo, nos sometemos a Él por voluntad propia, Él vive dentro de nosotros y Él nos guía a toda verdad. Él nos bendice, nos cuida, nos fortalece. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Sabe? La vida del creyente puede tener dolores en esta vida. Puede tener angustia, puede pasar persecuciones, pero si permanece hasta el fin, va a ser salvo y va a tener vida eterna. Aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Eso es el kit de la cuestión. Aquel que no tiene a Jesucristo en su vida, no puede tener vida eterna. Hoy escuchaba en un programa de televisión allí, ¿no? En donde había alguien que no creía en Dios y el otro creía en Dios y le hablaba acerca de Dios, ¿no? Y la persona dice, yo no creo en Dios. Bueno, está bien, no crea, ¿qué le vamos a hacer? ¿No quiere creer o no entiende o no cree? Bueno, pero qué lindo es creer en Dios. Qué lindo es saber que existe un Salvador. Qué lindo es creer que hay una mente superior que domina todo el universo, que hizo todo el universo, que podemos ver aún a través de la naturaleza las cosas que Él ha creado y que ha hecho, que evidentemente
No puede uno tirar, como muchas veces he dicho, un montón de tuercas y arandelas y tornillos al aire y sale una máquina. No, tuvo que haber una mente que lo diseñó, que lo programó, que lo proyectó, que lo llevó y hizo las pruebas necesarias, como aquellos que hemos trabajado en una empresa y hemos hecho estos trabajos. Es muy simple, alguien lo hizo, ¿no? Como un presidente que dice, alguien lo hizo, llegó hace unos cuantos años. ¿Quién lo hizo? Fulano de tal lo hizo macana. Pero quiero decirle de que nosotros sabemos que hay una mente superior y ese es Dios. Y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que seamos salvos, Jesucristo. Y el Padre envió a Jesucristo. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, murió y por su sangre limpió nuestros pecados. Simplemente nosotros debemos perseverar hasta el fin, tener presente el final. Y allí, en Hebreos capítulo 2, de 1 al 4, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Por qué habla así al pueblo de Dios? Esto es para los creyentes, no es para el que no cree, sino para los que creemos. Nos habla así, ¿sabe por qué? Porque somos su pueblo y no quiere que nos deslicemos de la fe. Quiere que estemos firmes en la fe, que perseveremos en la fe, a pesar de, dos puntitos y póngale, tribulación, angustia, hambre, falta de vestidos, un montón de necesidades que por ahí hemos sido privados. La iglesia que está allí en Feuché, en Haití, puse una foto, ¿no?, el otro día que me mandó el pastor Salomón diciendo, ¿no?, y agradeciendo a Dios porque ellos cuando hacen reuniones, antes de la reunión comen y comen un plato de comida y eso lo pagan entre todos los creyentes. Todos los creyentes ponen y comen un plato que ya es la única comida del día, como puse allí. Y oran y adoran a Dios y Dios les sigue proveyendo. Una de las ciudades, creo que es la más pobre de todo el mundo, ¿no? Y sin embargo Dios está con ellos y no les deja faltar el alimento. Pobrecitos, ¿no? Si uno estuviera más cerca, digo, bueno, podríamos ayudarle, ni enviarles ayuda como lo hacíamos anteriormente por medio de dinero, porque nos arrancan la cabeza con los impuestos, tasas y un montón de cosas más. Pero agradecemos a Dios que Dios es fiel, es justo y le sigue dando aún los alimentos. Y también recibieron donaciones de cuadernos, de lápices, de gomas para los niños, ¿no? Es tremendo vivir allí. Bien, pero la palabra de Dios nos dice una y otra vez que debemos mantenernos firmes en nuestra lealtad hacia Dios. Dios nos librará de las situaciones angustiosas del tiempo presente. La victoria solo llega a personas que se mantienen fieles hasta el final. Pero el autor del libro Los Hebreos consistía y decía en estar en camino a la presencia de Cristo en forma permanente, sin distraernos en nuestro viaje hacia la patria celestial. Por tanto, no era nunca algo que se podía dejar que fuera a la deriva. Dios jamás nos dejaría en esa condición abandonado a nuestra suerte. Algunos pueden decir, yo soy así, que sea lo que Dios quiera de mí. Si existe Dios, bien que exista y que haga lo que quiera conmigo, pero no, cuidado con decir eso. Pero Dios, sabiendo que muchos iban a decir esto, quiere que todos sean salvos y que entren al reino de los cielos. Tiene cuidado de nosotros, como un Padre bueno nos cuida. Ocurre que a lo mejor la persona no entendió o no discernió
lo más importante del proceso de la vida, que es su objetivo, nuestra meta como personas, como seres humanos, ¿no? Y el que persevera hasta el fin, ese será salvo, como dice en Marcos 13:13. Aquí tenemos el reto a no ser nunca menos de lo mejor que podemos llegar a ser y recordar siempre que un día vamos a llegar al final de nuestras vidas. Algunos se van a ir antes, otros se van después, ¿o no? Un día tenemos que partir de aquí, no vamos a quedar para semilla. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que presentarnos delante de Dios. No, pero ¿dónde está eso? Yo no creo. Y bueno, si no cree, está bien, no cree. Tiene la libertad de no creer. Pero aquellos que creemos, aquellos sabemos que Dios es fiel, que Dios no miente, que Dios es perfecto, que Dios hace las cosas de una manera muy especial. Y dice la palabra de Dios que un día tenemos que presentarnos delante de Dios. ¿Y qué le diremos? Miren, Hebreos 10:37 para terminar dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sí, vendrá. Jesucristo viene pronto. Puede venir esta noche, puede venir mañana, el mes que viene, el año que viene. Jesucristo va a venir a su pueblo. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a ir con él o se va a quedar? La Biblia dice que aquellos que creemos en Jesús, vamos a irnos con él. ¿Y qué va a ser las cosas que tenemos? De todas aquellas cosas que yo me preocupé, me ocupé y no le di lugar a lo que tenía que darle lugar e importancia, que es a Dios, a su palabra, creer y adorar que existe un Dios que envió a su Hijo para salvarnos. Y yo lo desprecié, o yo no me interesé, no me preocupé. Muchas veces si usted ve casos en donde uno le habla de la fe a las personas, no les interesa. Dice, sí, está bien, es muy lindo todo lo que decís. Otro dice, a mí no, es lo mismo. Pero si usted le habla de la esperanza que hay en usted, tenemos que darle razón, dice Pedro, de nuestra esperanza, no de nuestra fe. Nuestra fe es para mí, para usted. Pero a los que no tienen a Cristo, de hablarle de nuestra esperanza en Dios. ¿Cuál es nuestra meta? Viviremos para siempre, eternamente. 1000 años, 10.000, 20.000, 1.000.000 de años, eternamente. ¿Y quién va a despreciar esa vida eterna? ¿A usted le gusta la vida? Sí, pero no crea que la vida son 70, 80 años, lo más fuerte a lo mejor 90, 100 años. Pero un día tenemos que partir de aquí. Y después de esta vida hay vida. Hay vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Y por qué despreciarlo? Si Él dio su vida por nosotros. Perseveremos en el Señor, perseveremos en el Evangelio. A pesar de las pruebas, de las luchas, dificultades, dice la palabra de Dios que Él estará con nosotros. Hoy es el día de presentarnos delante de Dios. A lo mejor nunca le prestaste atención. A lo mejor te desanimaste de la fe. Tuviste una mala experiencia con la iglesia, pero hay una cosa, puedes regresar a la fe en Dios por medio de Jesucristo, sabiendo que tarde o temprano tendrás que presentarte y tendremos que presentarnos delante de Dios. ¿Y qué le diremos? Gracias, Señor, gracias, Padre, por enviar a Jesucristo. Y Él nos va a decir que entremos y tenemos vida eterna. Y el que no crea. Pero la Biblia nos invita a creer, nos anima a creer, nos invita a que nosotros le abramos nuestra vida y nuestro corazón y recibamos a Jesús como Señor y Salvador. Le invito a estar en pie. Y le invito a orar también. Si nunca lo hizo, pruébelo. Es una experiencia muy linda, es una experiencia especial. Orar no es rezar, es decir algo de memoria. Orar es hablar con Dios, como usted habla con sus amigos, con sus familiares. Usted habla, no le dice un verso, ¿no? Sería muy aburrido hablar así. Por eso Dios no es aburrido, es nuestro Padre. Le invito a orar. Cierre sus ojos allí donde esté, en señal de reverencia a Dios, incline su cabeza. Y si quiere, ore conmigo y repita estas palabras y diga: Padre Dios, te doy gracias
porque tú eres un Dios grande, todopoderoso, un Dios de amor, que has dado a Jesucristo, tu único Hijo, para que venga al mundo a salvarlo, a redimirlo. Y todos los que creemos en Jesucristo nos da la vida eterna. Padre, perdona nuestros pecados, nuestras maldades. Perdónanos, Señor, por haber estado desenfocado de ti. Pero ahora recibimos a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, como nuestro Dios. Te ruego que envíes tu perdón y nos limpie de todo pecado y que nos des la persona de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora voy a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido escuchar una vez más que debemos perseverar, que debemos serte fiel, que debemos poner en acción nuestra fe para poder activar la esperanza que pusiste en cada uno de nosotros para llegar al fin de la carrera, al fin de nuestros días, para que entremos allí en el reino eterno del Padre, con esa vida eterna donde no se morirá jamás. Gracias, Padre. Te ruego que bendigas la congregación, a cada uno de mis hermanos, que bendigas, Señor, y guardes y renueve el espíritu de aquellos, Señor, que están pasando tribulaciones, angustia, tiempos de frialdad, que puedan ser renovados y tocados por medio de la presencia de tu Espíritu Santo, y la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos desde ahora y para siempre. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Padre.